este momento parece que el presidente Maduro se ha dado cuenta del error y está acercándose más a los árabes para negociar también con ellos, porque sin Arabia Saudita es imposible hablar de recorte de la producción, ¿no? Claro, imposible porque primero Arabia Saudita es un país miembro fundador de la OPEP, pero a su vez es el segundo país mayor productor de petróleo inmediatamente después de Rusia. Y el primero en la OPEP. Rusia ahorita y el primero en la OPEP. Rusia, y el primero en la OPEP y el primer exportador, porque exporta más que Rusia, aun cuando no produzca más que Rusia. Pero Rusia ahorita está produciendo 10.9 millones y Arabia Saudita está en 10.7 millones diarios. Estamos hablando diarios. Pero Rusia consume ese petróleo, Arabia Saudita tiene la oportunidad de venderlo. Rusia consume bastante ese petróleo, pero desde luego exporta de casi esos 11 millones, está ahorita exportando 7 millones y medio. Mientras que Arabia Saudita está exportando cerca de los 10 millones, un poquito menos, pues 9.8 millones de barriles. Así que es el primer exportador de petróleo por encima de Rusia y, bueno, y de Estados Unidos, por supuesto, y de los demás países. Entonces, el problema es que en la OPEP no habrá decisión alguna para recorte o para cualquier otra materia si no hay unanimidad. Ese es un problema que debería solucionarlo Arabia Saudita en cara a lo que es el siglo XXI. No puede seguir anquilosado con un sistema interno de que si todos de los 13, 12 están de acuerdo y uno no se puede tomar la decisión. Ahora, otros países de América Latina petroleros como México, aunque no es de la OPEP, o Ecuador, que es de la OPEP, ¿cómo actúan en estas fluctuaciones y en esta nueva negociación? Bueno, él contribuye en algo. De hecho, México estuvo participando en la reunión, fue también, por supuesto, Ecuador también, y fue Colombia. Que no produce, o que es un productor bastante ¿1 millón modesto. llega? Ahorita está por debajito de 1 millón, estuvo casi en 1.200.000, pero los bajos precios del petróleo hicieron que revisaran una serie de proyectos y congelaran una serie de proyectos. Entonces, pero bueno, lo que quiero decir es que en este sentido, mientras más productores independientes puedan estar en la filosofía de recortar producción, porque aquí nos hacemos daños todos, mejor aún. Si aparte de eso de México podemos anexar, por supuesto, a Colombia, a Azerbaiyán, a Kazajistán, a Sudán, a Noruega, etcétera, todos esos productores, bueno, estupendo. Eso se hace más interesante a los efectos de tratar de lograr un precio más o menos equilibrado, un precio más o menos justo. Lo que pasa es que Arabia Saudita está tercamente empecinada y equivocada en jugar por mantener producción, mantener clientes en vez de cuidar por los niveles de precios. De hecho, Arabia Saudita ha perdido en año y medio de aumentos de producción, ha perdido sobre los 90.000 millones de dólares. Pero han tenido también ventaja de aglutinar dinero, de ahorrar grandes reservas. Bueno, pero lo hicieron antes, ahorita no, ahorita por supuesto claro, eso ha disminuido. Lo que pasa es que ellos aprovecharon la bonanza y entonces mediante el fondo que hicieron ellos, más las reservas internacionales, eso llega casi a 1.5 millardos, o sea, miles de millones de dólares. Nos decía el embajador de Kuwait que también sobrepasa 600.000 la reserva de dólares, producto de los buenos precios del petróleo que no hicimos nosotros en nuestro tiempo. Así es, así es. De los únicos países miembros de la OPEP y varios no OPEP que no logramos ahorrar absolutamente nada, está capitaneado ese grupo. Ahora, ¿qué hacer usted, que es uno de los pocos que tienen opinión pública en petróleo, recomendarle al gobierno el método de Kuwait o de Noruega, crear un sistema de ahorro de los altos precios para tener para el futuro? Sí, prepararse para eso, pero en estos momentos Venezuela no puede hacerlo. Sí. No puede hacerlo porque tenemos un déficit presupuestario, porque el precio referencial en el presupuesto actual de este año fiscal es de $40. O sea, no hay plata para pagar. La petrolera venezolana está escasamente sobrepasando los 26 No hay dinero dólares para cubrir. No, tenemos $14 por barril de déficit presupuestario. ¿De dónde se va a ahorrar?
Si alguien se le atreve a ahorrar, pues eso sería un falso concepto de lo que es el ahorro en la economía, ¿no? Porque tú ahorras cuando sobra plata, pero mientras que no sobre plata y tienes déficit, aparte de eso necesidades, pero tampoco y podemos... toda una población pasando, bueno, las que está pasando, bueno, no tiene sentido el ahorro. Yo estuve el viernes y el sábado en su tierra, en el Táchira, que es nuestra tierra, con todas las cámaras de comercio. Y uno de los planteamientos que están haciendo es eso. Primero, que les abran la frontera, porque había 7.000 millones de dólares que circulaban. Y en segundo lugar, que con la crisis petrolera dejen a la industria producir, que inviertan, que les den crédito, que venga el capital extranjero. Es decir, hay capacidad en Venezuela. El caso del café es increíble en el Táchira. ¿Cómo puede ser traer dólares a montones, como el cacao también? Así es. Bueno, de hecho, el Táchira y los Andes, junto con Monagas, antes de la aparición de la Venezuela petrolera, está hoy hablando de la segunda mitad del siglo antepasado. Venezuela era un país netamente agrícola y se sustentaba, sus exportaciones era por el café y cacao que se producía en los Andes y en forma muy destacada en el Táchira. Entonces, por supuesto, esa era la Venezuela donde tendríamos que haber direccionado, pero simplemente todos los gobiernos, y por supuesto mucho más que todos los demás, pero todos los gobiernos caímos en el error de afianzarnos en esa Venezuela petrolera, en esa Venezuela del rentismo, en esa Venezuela del ingreso fácil de los petrodólares que llegaban en abundancia a borbotones, y no supimos invertirlos, no supimos ahorrar, los malgastamos simplemente en carros, en chatarras traídas de Estados Unidos, de Corea y ahora de China, y en whisky, bebidas etílicas traídas de la Gran Bretaña y perfumes traídos de Francia, telas traídas de Italia, etcétera. Malbaratamos eso, malbaratamos. Ayer viendo el paisaje desde San Cristóbal a La Grita, pasando por Zumbador, Cordero, El Cobre, uno ve aquellos campos llenos de producción agrícola, de papa, de flores, de producción vegetal, pero también de vacas y de carne. Es decir, esa Venezuela es posible. Así es, porque hay que destacar algo, y en todo caso como tachirense nos incumbe a nosotros destacarlo, que el Táchira, si ciertamente ya apareció el petróleo por primera vez en suelo venezolano. ¿Cuándo fue y en qué época? El 18 de mayo de 1875 en la finca La Alquitrana de José Antonio Pulido Pulido, ubicado a 10 minutos de Rubio, que es la capital del municipio Junín del Táchira. Si ciertamente ya apareció por primera vez el petróleo en Venezuela, como en efecto apareció, debido a un terremoto que hubo en Cúcuta, capital del departamento norte de Santander, en Colombia, el Táchira nunca ha vivido del petróleo. Ni siquiera cuando se tenía ya la petrólea del Táchira, pero eso no produjo más nunca de 30, 40, 50 barriles diarios. Y ya en la segunda década del siglo pasado se estaba cerrando ese yacimiento. Entonces allá nunca vivimos el petróleo. En el Táchira siempre se ha vivido desde el trabajo, de la agricultura, de la ganadería, del esfuerzo. Algunos dirán, bueno, en la frontera del contrabando, así como no, también en la frontera del contrabando. Lo que pasa es que si un gobierno como el actual no sabe manejar, no sabe diseñar lo que debe ser la política fronteriza frente a Colombia, sabiendo que ese es el eje fronterizo más dinámico y activo de toda América Latina. Claro, muchísimas gracias a Rafael Quiroz, efectivamente.